tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:04. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. El día de hoy estamos aquí tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para dar continuidad al tema sobre las demostraciones de afecto en los hombres. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Y bueno, el día de ayer se dejó venir como toda una oleada de algunas cuestiones alrededor de la angustia que suele despertar confundir el afecto en los hombres. Decíamos, en ciertos aspectos son mucho más perseguidas las acciones de los hombres que de las mujeres, contrario a lo que públicamente, a lo que comúnmente entendemos, lo que conocemos. Y bueno, pues nos hicieron esperar bastantes participaciones que iban precisamente como en este sentido, ¿no? Incluso algunas de estas, bueno, pues de situaciones en las cuales de hecho había ocurrido algo ilícito, ¿no? En relación a algún familiar varón y bueno, pues en este caso la nietecita, ¿no? Y decíamos, en efecto, ahí está eso muy patente y aún ahí tendríamos que pensar también en cuáles son las formas de abuso. Por lo general, cuando hablamos de la mujer, todo esto queda mucho más encubierto. Por eso yo decía, hay ciertas cosas, hay ciertos límites que se deben de respetar independientemente del género, sin tener esta visión nublada por el romanticismo de querer pensar que un género es mejor que el otro, que un género es más benévolo que otro y sobre todo que un género es asexuado, ¿no? Que las mujeres no tienen ningún tipo de deseo sexual morboso, entonces se les permite hacer un montón de cosas que no se permitiría hacer a un hombre, que sí se señalaría hacer a un hombre, o que incluso quedaría registrado claramente como un abuso sexual en caso de ser ejecutado por parte de un hombre, pero no así por parte de una mujer, lo cual simplemente lo deja aún más difuso, mucho más borroso y difícil de comprender en la cabeza de quien sea que lo haya padecido. Entonces aquí todo esto surgió porque en sí hablábamos de los roles, de cómo el rol del masculino tiene una predominancia en lo activo, mientras el femenino en lo pasivo, predominancia únicamente. Y en esto precisamente habría que detenerse para pensar, aquí ocurre algo en donde de pronto se va modificando la necesidad de fuerza de trabajo, no en todos los sentidos, porque al final de cuentas seguimos necesitando brazos fuertes que construyan casas, que construyan carreteras, y estos siguen siendo hombres, ¿no? Yo nunca he visto a una mujer albañil, y si la hay, dudo que rinda como un hombre albañil. Esta es la realidad y lo seguimos necesitando muchísimo. Sin embargo, ya no, a este nivel ya no es una cuestión en donde si no tienes músculos no puedes ser quien provee a una familia. Las mujeres también podemos hacer esto. Se van haciendo ciertas modificaciones y a la par creo que se va exigiendo de pronto de parte del hombre que como que tuviese ambos papeles, ¿no? Que fuese una persona como un hombre-mujer, que fuese sutil, tierno, dócil, pero al mismo tiempo que tenga pantalones y que tome decisiones y que haga cosas porque si no se le sigue achacando, ¿no? Entonces se va pidiendo como este doble papel al mismo tiempo que, y esto es por parte de la sociedad en general, y al mismo tiempo que por lo general la mujer se exige a sí misma, no tanto por la sociedad, sino por la misma iniciativa de algunos ideales
feministas, iba a decir femeninos, pero no, feministas, de ser un hombre-mujer. Uh-huh. Y esto es una cosa curiosa, Gaby, si lo pensamos sobre este tema de las demostraciones de afecto, realmente es muy poco lo que vamos a escuchar de un hombre decir, bueno, es que yo me siento incómodo porque no me demuestran el afecto, ¿no? Como que para los hombres vamos a ver un pensamiento evidentemente educado en nuestra cultura, más en lo práctico, ¿no? Es una idea de, bueno, por lo general si se me atiende, yo me siento querido. Si se me está dando un cuidado, yo me siento querido. Pero no alrededor de una palabra tierna, una caricia, una contención. ¿Por qué? Porque también dentro de la misma idiosincrasia vamos haciéndonos creer que los hombres no necesitamos eso, ¿no? Un hombre, para poderse nombrar un hombre, debería de poder contenerse a sí mismo, debería de ser autosuficiente, no debería de necesitar a nadie. Y esto de alguna manera nos va cerrando las puertas para este tipo de demostraciones de afecto a las cuales estamos tan acostumbrados a ver, por ejemplo, en el ámbito femenino, ¿no? Muchas veces vamos identificando algo feminizado como el pedir ayuda, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a un hombre que se le ponche una llanta y que se pare una mujer a un lado del camino y le ayude a cambiar su llanta? Y ay, mira qué cosa, ¿no? Qué cosa tan rara sería eso. Si lo viéramos de alguna manera, una vez más, dentro de nuestra cultura, sería algo pues bastante mal visto, ¿no? No nos vamos tan lejos. Es bastante mal visto que las mujeres paguen las cuentas o que las mujeres hagan este tipo de actos para el hombre. ¿Por qué? Porque entonces el hombre queda devaluado en su papel de hombre, en su papel de que todo lo puede, todo lo hace, pero justamente ahí es en donde entra esto que tú estabas mencionando. Queremos una persona que sea autosuficiente, recia, testaruda, con un carácter imponente, pero que también sea tierno y que se deje atender. No, eso no pasa. Y lo que vamos a ver dentro de esta queja de la falta de demostración de afecto viene del sector femenino. ¿Por qué? Porque es que ya no me trata como cuando éramos novios. Muchas veces vamos escuchando esta idea de, es que me engañó, todo lo que me dijo en un principio era mentira porque me decía que yo era la más bonita y que quería estar siempre conmigo, y ahora mira nada más, cada que puede se va con sus amigos. Entonces eso quiere decir que yo no soy lo más importante en su vida, sino sus amigos. Y ahí uno tendría que preguntarse, ¿con quién se casó, con usted o con sus amigos? ¿No? ¿Cuál es el digamos, como la norma o la regla, el termómetro que estamos utilizando para medir si se nos quiere o si no se nos quiere, si nos están demostrando afecto o no se nos está demostrando afecto? ¿Por qué? Vamos a darnos cuenta de que las más de las veces lo único que estamos escuchando atrás de esto es una insatisfacción femenina, y no una insatisfacción, como lo podríamos decir, tengo sed, voy a saciarme con un vasito de agua. No, sino una insatisfacción femenina que va siendo, digamos, imposible de satisfacer, imposible de saciar, porque nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque no es el tipo de afecto que se está esperando, el tipo de afecto que se está recibiendo. ¿Esto cómo lo podríamos entender? Cuando viene esta queja tan marcada, no quiere decir que sean todos los casos, pero nos vamos a dar cuenta de que cuando viene una queja tan marcada, por lo general, lo que se le está pidiendo a ese hombre es que se comporte como la madre o que se comporte como el padre de esa mujer, no como su pareja, no como alguien que tiene un rol distinto. Y si nos paramos en ese punto, si nos paramos en esa esquina y estamos exigiéndole eso, pues es como estarle pidiendo un árbol de aguacates que nos dé duraznos. ¿Por qué? Porque bueno, va a sacar los aguacates más bonitos que usted guste, pero nunca nos va a dar duraznos. ¿Por qué? Porque el tipo de afecto que estamos esperando no es el que se nos puede proporcionar. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de las demostraciones de afecto en los hombres. Recuerda, tenemos un número celular al cual puedes hacernos llegar tus mensajes por WhatsApp. El número es 333-822-3208. Y bueno, íbamos comentando cómo está esta exigencia como de que
el hombre lo abarque todo, ¿no? Pueda llenar absolutamente todos los vacíos cuando se trata de la cuestión de pareja e incluso en muchas otras circunstancias, ¿no? Se asume, bueno, pues es que eres un hombre, ¿no? Si eres un hombre tienes que poder hacer absolutamente todas esas cosas. Y ahí la cuestión es que lo que supuestamente, digo, a mí me parece muy absurdo, pero la supuesta amenaza de esto, lo que perdería el hombre si no lo hace, es precisamente su condición de hombre, ¿no? Su virilidad, su potencia, etcétera, 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 porque eso es lo que se ataca precisamente en el hombre. En tanto a cualquier tipo de indisposición que tenga, esto es lo que se ataca. En cambio, en la mujer es distinto, ¿no? En la mujer esto no ocurre porque se da por hecho que es mujer. Puede ser, eso sí, una buena mujer o una mala mujer. Ahí es en donde la sociedad ataca a las mujeres, ¿no es cierto? Que son buenas, que son malas, pero nunca dejan de ser mujeres. Pueden vestir como hombres, pueden tener un comportamiento bastante masculino, pueden hacer un millón de cosas e incluso estas cosas a veces en ciertos círculos las engrandecen, ¿no? Lejos de poner en tela de juicio su condición femenina, les engrandece como mujeres. Es decir, esto nunca está cuestionado. En el caso del hombre sí, es como si día a día tuviesen que ganarse el título, como que no lo tuviesen ya por dado. Al mismo tiempo se les van añadiendo exigencias en el campo de lo sentimental, en el sentido de que sean casi idénticas a las demostraciones de las mujeres. Por ahí me encontré esta especie de chiste, ¿no? De algo bastante triste realmente, de la exigencia, ¿no? La mujer perfecta, ¿no? Pues que esté en línea, pero que le guste entrarle a los tacos y a la cerveza, y que haga tal cosa, pero al mismo tiempo, y es lo mismo, ¿no? En estas exigencias que se le van haciendo al hombre. Otra cuestión que creo que va a marcar mucho la forma particular que tienen por lo general los hombres, porque además estamos hablando de generalidades, no podemos asumir que absolutamente en todos los casos es de esta manera, ocurre de esta manera, es que por lo general la atención de los hombres no está tan centrada en sí mismos, a diferencia de la mujer. La atención de la mujer suele estar mucho más centrada en sí misma. Por eso, por lo general, el arreglo de la mujer, lo quisquillosa que puede llegar a ser una mujer en ciertas cosas, incluso del aseo de la casa, de su aseo personal, de su arreglo, etcétera, etcétera, suele contrastar en relación a estos detalles que puede tener un hombre. ¿Por qué? Porque no está tan centrado en sí mismo, está más centrado en el ver, en el afuera, mientras que la mujer está más centrada en el exhibir, en el ser vista. Entonces, esto da de entrada dos puntos de partida absolutamente distintos. Podemos encontrar muchas veces en el discurso de una pareja, por ejemplo, que muchas cosas acerca del discurso de cualquier persona, pero ahorita estamos hablando de la relación de pareja, vamos a pensar del hombre, la mujer asume que aluden a ella. ¿Por qué? Porque está centrada en ella. Por lo general, un hombre no va a asumir que todo el discurso, todo lo que tú vayas diciendo alude a él. Está esta clásica que ya hasta se ha hecho como una broma común, ¿no? De cualquier comentario viene él, me estás diciendo entonces que estoy gorda, estás insinuando que soy tal cosa, quieres decir que es todo hacia uno mismo, como si ella fuese verdaderamente el centro de todo el discurso, de las palabras, de las acciones. Haces esto porque no me quieres, ¿no? Haces esto porque entonces estás aburrido de mí. Entonces, cuando la realidad es que el mundo incluye muchas otras personas y muchas otras cosas, y quizás, pues no es que no la quiera, sino que también quiere a los amigos, ¿no? O que también le gusta ese programa de televisión, o que también quiere estar un rato solo. No todo
se centra en esta otra persona. Entonces, las demostraciones y la posibilidad de ver las cosas de la misma manera van a ser, para empezar, imposibles porque son dos cabezas distintas desde ahí, pero teniendo en cuenta que el punto de partida es tan distante en la mayoría de las ocasiones, en el sentido de que el hombre parte como de poner la vista hacia afuera y la mujer parte en poner la vista sobre sí misma, esto va a hacer difíciles las cosas, ¿no? Una mujer quizás puede aventarse casi una novela dramática para explicar cómo se siente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque su visión está muy centrada en sí misma y quizás le ha dado muchísimas vueltas a eso. Un hombre no. Y fíjate, Gaby, nos están haciendo llegar unas participaciones acá por WhatsApp. Les recuerdo el número 333-822-3208. Nos dicen: esos paradigmas, horrible término, que estás mencionando, ya ni existen en este tipo de sociedades, y menos en la juventud. Las figuras de macho y la sumisa ya se están extinguiendo. Supongo que ha de ser de lo que estaba hablando en el bloque anterior. Nos dicen: los jóvenes presentan una mentalidad diferente, un pensamiento diferente e ideas y comportamiento diferentes. ¿Cómo se explica la actual psicología del psicoanálisis estos fenómenos? Ay Dios, se actualizó. ¿Cómo se explica la actual psicología del psicoanálisis estos fenómenos de transformaciones del pensamiento y el comportamiento que nunca se imaginó que fueran a surgir? Y sí hay mujeres albañiles y lo hacen muy bien, y la relación que guardan con el grupo de trabajadores es de respeto e igualdad, al igual que mujeres policías, camioneras, ingenieras, basureras. Ya no estamos en el siglo XIX, niña, no, bueno. Ese final estuvo buenísimo. Ya no estamos en el siglo XIX, niña. ¿No? Eso le dio toda la validez a su argumento. Bueno, vamos pensando aquí un poquito alrededor de esto. Claro que hay mujeres albañiles, siempre han habido mujeres albañiles. Es la minoría, la extrema minoría. Así como estábamos hablando el día de ayer, ¿cuántos profesores de kindergarten conoce usted? Claro que hay, pero es la extrema minoría lo que estamos hablando. Por eso es que todavía se sigue fundamentando como un paradigma. Y no como un paradigma, porque ahí la palabra no cabe dentro de esta forma de lo que estamos describiendo. Cuando estamos hablando acá de los roles de género, no quiere decir que esto vaya a cambiar con el tiempo. Es más, nos podríamos ir al inicio de los tiempos de los seres humanos y podríamos hablar de una cultura mítica en donde las mujeres eran las dominantes, las amazonas. ¿Sabe qué les pasó a las amazonas? Ya no están, ya no existen. Este tipo de acomodo que vamos viendo por género no tiene que ver con cuántos años hayan pasado. Esto lo vamos a ver en distintas culturas. Por supuesto que nos vamos a encontrar la excepción en donde las mujeres van tomando un rol muy distinto. Es más, nos podríamos encontrar como esto que sucede en el Istmo de Tehuantepec, que en algún momento lo hablamos de los muxes, ¿no? En donde hay hombres que se les educa como mujer. Y fíjese cómo dentro de esa misma cultura son hombres que se les educa como mujer porque son más fuertes que las mujeres para hacer los trabajos domésticos. Sigue siendo algo alrededor del rol. Por supuesto que hay excepciones y nos vamos a encontrar esto en la diversidad de los seres humanos. Esto es algo por lo cual nosotros nunca hablamos de una generalidad. Pero cuando estamos pensando en lo activo y lo pasivo, lo que tiene que ver no con que si yo traigo barba y bigote o si la mujer es sumisa y se mastica las trenzas, sino en la capacidad que se va distinguiendo dependiendo del género, en lo activo y en lo pasivo, nos vamos a dar cuenta de que no ha cambiado y no va a cambiar durante mucho tiempo hasta que empecemos a nacer sin genitales. ¿Por qué? Porque ahí hay algo que nos está determinando a través de nuestra carne. No quiere decir que sea lo único, y por lo mismo de que no es lo único, no es la regla en donde justamente podríamos decir, si eso nos determinara para siempre, no habría mujeres albañiles. ¿Por qué? Porque es un trabajo bastante rudo, ¿no? No estaríamos esperando que un sexo que vamos pensando desde un aspecto distinto en la pasividad se vaya a dedicar a algo así. Sin embargo, lo hay. No es lo único que nos va determinando, pero lo que nos determina, nos determina. Y en esto que vamos hablando de que ahora los valores y los ritmos van cambiando, esto ha sucedido durante mucho tiempo, no nos vayamos lejos. En el siglo XVIII los hombres usaban pelucas, ¿no? Y se pintaban con labial y polvo en la cara. Y esto no era algo que dijéramos, oh, ha cambiado todo el rol del hombre, sino que todo lo que tiene que ver con la actividad y con la pasividad va manteniéndose en un equilibrio y solamente vamos viendo ciertas manifestaciones de este
digamos, como diverso mundo que vamos teniendo en nuestra cabeza. El día en que las mujeres empiecen a dar anillos de compromiso, vamos a pensar que algo está sucediendo realmente radical. Hasta el momento no ha sucedido. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34 minutos. Estamos hablando el día de hoy acerca de las demostraciones de afecto en los hombres y tenemos por aquí una participación que nos hacen llegar vía telefónica. Mari nos dice: felicidades por el programa, los quiero y admiro mucho. Muchísimas gracias, Mari. Y bueno, a propósito de la participación del corte pasado que mencionabas tú, José Luis, ahí hay una cuestión interesante a propósito de esta aparente guerra de géneros, ¿no? Que bueno, si lo pensamos detenidamente es muy absurdo porque verdaderamente no existiríamos, de hecho, si no estuviesen presentes ambos géneros, pero así es como se ha vivido a lo largo de la historia y tampoco es que sea algo innovador o algo que no se veía venir. Normalmente nos gusta pensar que innovamos, que somos revolucionarios o que las cosas son a veces radicalmente distintas. En realidad no es así, en realidad vamos adquiriendo nuevas herramientas y digamos que los dilemas del ser humano que ya habrían existido desde hace muchísimo tiempo atrás, pero verdaderamente muchísimo tiempo atrás, simplemente cobran dimensiones distintas cuando tenemos herramientas y posibilidades distintas. Sin embargo, es verdaderamente interesante ver cómo gira a lo largo de la historia alrededor de lo mismo, ¿no? Es lo mismo que ocurre cuando se habla, por ejemplo, a propósito de la violencia, ¿no? No, bueno, es que ahora las cosas han adquirido un nivel de violencia impresionante y qué barbaridad, y antes las cosas eran tan tranquilas y si nos ponemos a ver detalladamente hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás, pues verdaderamente no, verdaderamente antes era muy distinto, ya no hablemos en cuanto a los conflictos entre países y pensamos en violencia, sino en el diario, ¿no? Era muy común, por ejemplo, que cualquier civil pudiese portar un arma, muy común, y cosa que ahora sí ocurre, pero no es en el mismo nivel, ¿no? Ya son ciertos círculos de personas quienes por lo general van a portar armas en todo caso, ¿no? Entonces, por lo general tenemos esta idea, pero en realidad vamos sobre lo mismo. Y esta guerra también ha existido desde hace muchísimo tiempo y desde hace muchísimo tiempo han habido estas excepciones. Ahora, de lo que estamos hablando precisamente es de predominancia en cuanto definitivamente que deben de existir mujeres albañil, deben de existir mujeres en ciertos círculos que probablemente son más propicios para una complexión más que es más dada en los hombres, pero siguen siendo minorías y ahí la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿por qué tendría que cambiar esto? Ahora, si podemos ver la forma de pensando a nivel psíquico de una mujer en ese contexto, pensaríamos, en efecto, está ahí, pero es una mujer muy masculina, no únicamente masculina, es muy masculina, porque también cuando hablamos de cada uno de los roles, hablamos de la predominancia de una de las tendencias, tanto activa como pasiva. Aclarábamos, no significa que un hombre no tenga aspectos pasivos, receptivos, tampoco significa que una mujer no tenga aspectos activos. Definitivamente, lo que marca generalmente estos roles es la predominancia de una tendencia sobre la otra. Entonces, sí podemos encontrar esto, pero lo podemos encontrar con una predominancia de un carácter masculinizado, muy masculinizado, y
por supuesto con las consecuencias que esto conlleva. Entonces, aquí vamos hablando precisamente porque no estamos sobre un caso clínico en específico, de generalidades, ¿no? De estas predominancias, y esos conflictos verdaderamente han existido desde siempre. Entonces, si nos vamos sobre esta línea, sobre la línea de lo que comúnmente predomina en el carácter masculino, desde su aspecto activo, desde su estar centrado más en el afuera que en su propia persona, etcétera, etcétera, podremos encontrar que sus manifestaciones, su discurso, incluso el discurso tierno, el discurso amoroso, no deja de tener estas características como un tanto rudas, no agresivas, no violentas, pero no pierden esta esencia masculina, en efecto, que hay, por supuesto, un abanico de personas, y por supuesto que hay hombres muy femeninos, claro, pero si hablamos en la generalidad, esto es algo que suele topar mucho con pared la mujer, sintiendo que verdaderamente no siente nada de ternura hacia ella, ¿no? Uh-huh. Sí, esto es una cosa bastante importante de señalar. Y también pensaba un poquito como lo que muchas veces, remarcando este aspecto, lo que muchas veces vemos como esta nueva diversidad, no es una diversidad, es una renegación de la realidad y de las características que nos distinguen como sexos. Esto lo vamos a ver. Físicas. Sí, esto lo vamos a ver al extremo, ¿no? Al extremo en que vamos a ver cómo ya hay hasta leyes y donde hay unos grandes embrollos en donde lo único que se está buscando es que todo se valga, todo se vale. Y esto lo vamos a ver desde, si lo pensáramos de una manera psicoanalítica, ese es el argumento perverso, que todo se valga, todo es válido, ¿no? Si yo quiero convertirme en un delfín, la gente me tiene que amar como delfín y tiene que darse cuenta de que yo soy un delfín humano y uno dice, a ver, ahorita lo estoy poniendo en un extremo, pero cada quien es libre de hacer lo que se le da su fregada gana, ¿no? Todos podemos hacer lo que se nos dé la gana, eso es innegable. Pero todo lo que va alrededor ahora de embarrárselo en la cara al resto de la sociedad y que me quieran y que no me discriminen, y imagínense cómo no discriminar a una persona que se volvió delfín, ¿no? O sea, imagínense en una fiesta, ¿no? Que vamos a hacer bocaditos de pescado. Ya se vuelve un extremo. Se vuelve una cosa extremosa. Vamos hablando de algo que no sea irreal, como alguien transformándose en un delfín, sino en algo que no sucedió hace no mucho. Hay un tipo de deporte que son las artes marciales mixtas, que ahorita están en apogeo, ¿no? Ya tienen mucho tiempo, pero ahorita están en apogeo. Y dentro de este tipo de deporte, de arte marcial, nos vamos a encontrar que también se dividen en categorías, ¿no? Están categorías por peso, ¿no? Esto lo podemos ver en todos los deportes, ¿no? No vamos a poner un boxeador peso pluma o peso mosca con un campeón de peso pesado, ¿no? ¿Por qué? Porque no están en la misma categoría, aunque sean los dos hombres. Va a matar el uno al otro. ¿Por qué? Porque no son del tamaño, porque no están adecuados para poderse batir en ese tipo de deporte. En las artes marciales mixtas también hay esta división y, por supuesto, hay una división femenil y una división varonil. Adivine qué pasó hace no mucho tiempo, y no es la primera vez que sucede, pero ahorita va remarcando esto en las noticias. Un peleador de artes marciales mixtas, hombre, pasa por un proceso de convertirse en mujer, ¿no? Bueno, ya desde que digo convertirse en mujer, en un cambio de sexo, ¿no? En todo lo que tiene que ver con una terapia hormonal, en todo lo que tiene que se va involucrando con cirugías plásticas, y pues es un peleador de artes marciales mixtas, ahora entra en la división de mujeres, ¿no? Y en la división de mujeres, ¿usted cómo cree que le va? No hace mucho se volvió una noticia porque este hombre le fracturó parte del cráneo a una mujer de un rodillazo y la dejó con una contusión a los 29 segundos de iniciado el combate. Qué raro. ¿Cómo? ¿No? Pero
Eso es lo que nos sacamos en ese tipo de discursos de igualdad, ¿no? Porque no somos iguales, no se puede. Ese tipo de cosas, aunque sonemos de repente como que nos ponemos nuestros monóculos y revolvemos al siglo XIX, ¿no? A la época victoriana, no va por ahí el asunto. No es eliminar esas diferencias, sino poder entender que esas diferencias existen y que eso es lo que nos da una personalidad y lo que nos da una estructura como sociedad, ¿no? Evidentemente alguien puede decir, bueno, pero este peleador también una vez ya perdió contra fulana de tal, que le puso una golpiza. Sí, ¿no? Salió más brava que el otro. Pero nos vamos dando cuenta como no es la primera pelea que termina en 29 segundos en el primer round, ¿no? Y esto ya se toma como que está haciendo trampa, como que algo está roto, pero adivine qué, nadie va a decir nada porque no vaya a ser que alguien se sienta oprimido, ¿no? Vamos dejando que esto pase y la verdad es que en eso entramos en un absurdo que nos está llevando en muchos sentidos por el despeñadero. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:49. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy para concluir con este tema acerca de las demostraciones de afecto en los hombres. Tenemos una participación vía telefónica. Dulce nos dice: felicidades por su programa. Muchas gracias, Dulce. Yo tuve un papá poco afectivo y sí hacen falta las demostraciones de afecto. Muchas gracias por esto que nos compartes. Y aquí tendríamos que quizás como rescatar, creo, algunas formas que quedan por lo general al hacer una escisión muy fuerte, al hacer una división muy tajante de lo que es y no es la ternura o de lo que es y no es el cariño. Creo que tendríamos que detenernos un poquito para pensar, para poder rescatar algunos aspectos que quizás no son el clásico trato tierno, porque el clásico trato tierno por lo general lo identificamos inmediatamente cuando se trata de mujeres, de personas más femeninas, o bien de personas ya mayores, ¿no? Por alguna razón ya como que de entrada evocan cierta ternura así de gratis, ¿no? Y aquí hace un momento yo decía, teniendo en cuenta esta gran diversidad de manifestaciones y de personalidades, que no podemos abarcarlas todas, y teniendo en cuenta estos rasgos de los que hemos estado hablando a lo largo de estos programas a propósito del hombre, de este carácter masculino, decíamos incluso las manifestaciones de ternura o de cariño van cargadas de cierto monto de rudeza. ¿Por qué? Porque es el carácter que tiene ese hombre en específico. Vamos a pensarlo, no todos los hombres tienen ese carácter muy marcado. Y esto en muchas ocasiones puede hacer sentir a muchas personas, especialmente mujeres, que no hay un afecto, que no hay un cariño ahí de por medio. Una mujer, por lo general, si su hija se raspa, va a tener una reacción muy distinta, ¿no? Va a hacer este inmediato como sobresalto y va a acudir y ya le va a sobar y etcétera, 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 le va a poner un curita, qué sé yo, ¿no? La va a curar, etcétera. Un papá a lo mejor no hace eso. Un papá a lo mejor la levanta y no pasa nada y tiene otro tipo de trato. Pero a final de cuentas va también en el sentido de cuidar y de proteger. Esto es algo que va muy característico en las formas masculinas, que por lo general van midiéndose en muchos sentidos, ¿no? Decíamos, hay muchas cosas que se persiguen en los hombres, aunque pasan desapercibidas socialmente, se persiguen en los hombres y no en las mujeres. Y también está esta constante exigencia de
afirmación, ¿no? De constante autoafirmación de parte de los hombres, porque pareciera que en cualquier momento están en peligro de perder el título, ¿no? Entonces podemos encontrar que los hombres se van moviendo con un cierto cuidado en cuanto a cómo se dirigen, es muy especialmente con aquello que consideran más vulnerable, como pueden ser mujeres, como pueden ser niños, y a veces incluso con otros hombres, ¿no? Que pueden considerar más vulnerables. Y quizás esto no es exactamente un abrazo o un apodo o algo que sea característicamente y estereotípicamente tierno, pero esto también nos habla de una preocupación y de un cuidado hacia la persona, ¿no? Ya que se ha vuelto como una caricatura, ¿no? Del hombre que lleva el sustento y que dice, bueno, pues es que yo me encargo de traer el sustento a la casa para que, cuando no se convierte en una queja y en algo que está más bien persiguiendo a todos los miembros de la familia, esto también verdaderamente es una demostración de cariño, porque si nos ponemos a pensar detalladamente, si hubo una cierta estabilidad, si hubo una cierta tranquilidad, si hubo capacidad para hacer tal o cual cosa, para atender enfermedades, también es porque había un hombre ahí sosteniendo de una u otra manera. ¿Y por qué lo haría? ¿Por qué lo haría? ¿Por obligación? ¿A alguien le gustaría hacer esto así como por cualquier persona que no te importa en lo absoluto, o que odias o que te cae mal? Pues definitivamente que no. Si lo estaba haciendo es porque efectivamente habría una preocupación, tanto, digo, no sé cuál sea la situación específicamente de ti, Dulce, pero también hay muchos aspectos que te pueden hablar de una preocupación y de un cariño que quizás quedan muy desapercibidos. Uh-huh. Y fíjate, Gaby, tenemos más participaciones acá por el WhatsApp. Nos dicen, excelente tema, gracias por el programa. ¿Qué opinan de que una mujer desarrolle su lado masculino y el hombre su lado femenino? Soy Mari y a mí me funcionó este desarrollo, pues he podido salir adelante con mi hijo. Muchas gracias. Una pregunta interesante, Mari, esto que tú nos estás proporcionando. Es imposible que uno no desarrolle su lado femenino como hombre y su lado masculino como mujer. Claro, simplemente predomina. No son lados para empezar, ¿no? Sino que son, de alguna manera lo podríamos entender como posturas, como posiciones, una posición femenina o una posición masculina. Y esto es algo que va y viene. Si uno no utiliza una posición, y si todavía lo quisiéramos poner más en la base, es una posición activa y una posición pasiva. Exacto. Una posición receptiva en lo que se puede entender con lo pasivo, ¿no? No pasivo de estar viendo la vida pasar, no, eso no es lo pasivo a lo que nos referimos, sino receptivo. Esto lo vamos a ver en todo sentido, no nada más tiene que ver con la parte de la maternidad o de la paternidad. Hay muchas veces es cuando se ve exacerbado este tipo de rasgos, o se va notando la falta de desarrollo que tenemos en ciertas habilidades que deberíamos de haber tenido en el momento de estar procreando, de estar teniendo un hijo, ¿no? Por ejemplo, una mujer que se vea sola en la crianza de sus hijos, forzosamente va a tener que, digamos que, mostrar esta parte activa, va a tener que darse una vuelta por todo lo que tiene que ver con lo de la ley, con algo que le tocaría de entrada en una familia que pudiéramos entender más ¿cómo lo podríamos explicar? En donde haya un hombre y una mujer, donde haya una pareja establecida. Si nada más está la mujer sola, la mujer, para empezar, va a tener que ver por el sustento de la casa. Algo que también podríamos decir, bueno, si hay un hombre también la mujer puede trabajar, sí, pero va a tener que girarse de una manera diferente, va a tener que encontrar un equilibrio en el cual ella es la que va a tener que estar poniendo todos esos límites y todas esas normas que tal vez de otra manera podría delegar al otro. Así como un hombre, si es papá soltero, va a tener que encargarse del cuidado de los niños, que de alguna otra forma podría delegar a la mujer. Y esto nos va hablando de ese acomodo ya más como clásico, ¿no? Más básico que podríamos tener. Esto no quiere decir que siempre tiene que ser así.
¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar que en las parejas en las que estos dos roles, estas dos posturas están más desarrolladas, son parejas que van encontrando un equilibrio mayor en su desarrollo como pareja. ¿Por qué? Porque no es como que a ti te toca esto y a mí me toca aquello. Porque en ese a ti te toca y a mí me toca, las más de las veces se vive una injusticia. Hay personas que se pueden acomodar, pero se acaba viviendo como una injusticia. Se acaba viviendo como una injusticia por parte del hombre porque se dice, oye, si yo me la paso trabajando todo el día y ella nada más cuida a los hijos, pues entonces también se vuelve una carga para mí, se vuelve una niña. Y para la mujer se vuelve una situación de injusticia porque yo he sacrificado esta parte de mi vida y ahora me doy cuenta de que no se me está tomando en cuenta como una figura de autoridad. Nos vamos a topar con eso. Si en cambio vemos que ambas partes de la pareja están desarrolladas en estos aspectos que estamos hablando, tanto le toca a uno como le toca al otro. Ya no es, oye, el niño ya se hizo del baño, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lleva con el pañal? Porque ya sabemos que tanto es responsabilidad de uno como del otro. Y si yo me doy cuenta, yo lo hago. Ahí no está esa queja, entre muchas otras cosas. Y qué bueno, Mari, que a ti te haya funcionado y que hayas encontrado ese equilibrio que es totalmente necesario, como le digo, no nada más para tener hijos, sino para todo en la vida. Si solamente nos comportáramos como un pene o como una vagina, entendiendo esto, ¿no? Como si fuera la pura parte femenina o la pura parte masculina, pues nos saldríamos de darnos de topes contra las paredes. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.